Muy buenas noches a todos, reciban un cordial saludo. Es un gusto tenerlos nuevamente acá en el curso de calibración y selección de modelos, verlos acá nuevamente en Providad. Les agradezco si algunos me confirman a través del chat que me están escuchando en este momento. Gracias, Arturo. Les agradezco ahí si algunos otros me confirman que me escuchan. Ok, gracias, Estefan. Muy bien, muchas gracias, Fausto, gracias. Entonces, vamos a... gracias, Neria. Vamos a dar inicio al curso de calibración y selección de modelos. Y para mi concepto, uno de los cursos más importantes de todo el programa experto, porque en este curso vamos ya aprovechando el aprendizaje que ustedes tuvieron en el curso anterior sobre R, a ejecutar modelos exploratorios y modelos predictivos desde la consola de R. Y vamos a aprender algo que es fundamental en minería de datos, que es cómo seleccionar y cómo calibrar los modelos para obtener los mejores resultados posibles dado un juego de datos. Es decir, por ejemplo, cómo saber si lo más adecuado para hacer una predicción es una red neuronal, es un árbol de decisión, es una máquina de soporte vectorial, etc. Además, vamos a estudiar algunos métodos nuevos que no habíamos estudiado en los primeros dos cursos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar. Como siempre, les ruego por favor mantener los micrófonos cerrados y cualquier duda a través del chat con muchísimo gusto en cualquier momento. Bueno, muy bien. Se reciban un cordial saludo. Un gusto tenerlos nuevamente acá como estudiantes en el curso. Y vamos a iniciar de inmediato. No duden si tienen alguna duda, por favor, tramitarla a través del chat. Muy bien. Tenemos una muy buena asistencia, como siempre. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nuevamente pues les ruego a quienes están conectando pues mantener el micrófono cerrado para que no se nos haga un efecto de feedback. Bueno, muy bien. El día de hoy vamos a estudiar cómo hacer métodos descriptivos o exploratorios en la consola de R. Ya habíamos estudiado estos métodos en el primer curso. Básicamente hoy vamos a hacer todo lo que vimos en el primer curso, pero desde la consola, porque ahí se tiene mucho mayor potencial de parametrización, de cálculo, etc. Entonces, la idea de hoy no es en sí presentar los métodos, porque los métodos ya los estudiamos en el curso de métodos exploratorios, sino más bien el objetivo de hoy es estudiar cómo se ejecutan estos métodos, pero directamente desde la consola de R. Aprovechando pues que ya pasamos un curso de programación R con el profesor Yersinio Jiménez. Muy bien, entonces vamos a empezar estudiando el análisis en componentes principales, que ya lo habíamos estudiado en el primer curso. Hay dos maneras de hacer análisis en componentes principales, de hecho varias maneras, ¿verdad? Hay varios paquetes que hacen el análisis en componentes principales, pero los dos más usados son usar directamente el paquete stats, que ya viene incorporado en el paquete base en R. En este caso lo que se hace es un gráfico conocido como el bplot, que es un gráfico que en la misma, digamos, en el mismo gráfico, se hace el plano y el círculo de correlaciones. Bueno, muy bien, por cierto, acabo de ver ahí a conectarse a Carlos Agüero. Si mal no recuerdo, por ahí lo vi ahora que se conectó. Acá está, sí. Carlos, no sé si me está escuchando, pero bueno, Carlos va a ser mi asistente en este curso. Él nos va a estar colaborando en el foro y en la revisión de tareas. Entonces, por si ustedes ven, Carlos Agüero les contesta en el foro. Él es asistente de Promidad, entonces él nos va a estar ayudando en este curso. Y entre él y yo vamos a estar atendiendo los foros y la revisión de tareas. Okay. Carlos Agüero. Le pueden escribir también a carlos.agüero@promidad.com. Muy bien, entonces, como les decía, pues con el comando printcom de stats se puede hacer un bplot, que es el plano principal y el círculo de correlaciones en un solo gráfico. Muy bien, lo primero, como ustedes ya saben, es pues establecer con set working directory el directorio de trabajo en donde van a estar los datos. Una vez establecido eso, se lee el archivo de datos con el comando print table que ustedes ya aprendieron en R,
muy importante acá el separador de espacios, el separador de decimales, saber si hay nombres de filas y saber si hay header. Ok, el archivo ejemplo estudiante CSV ya lo hemos trabajado en varios cursos, ¿verdad? Como ustedes recordarán, es el ejemplo de notas de estudiantes. En las filas, en la primera columna vienen los nombres de los estudiantes, por eso hay que poner row names igual 1. Y tiene encabezados, que son los nombres de las materias, y por eso hay que poner header en true, para repasar un poquito. Bueno, muy bien, con el comando prcom, que viene de Principal Components en inglés, le pasamos la tabla de datos y nos genera el análisis de componentes principales acá en la variable modelo. Acá queda el modelo, si lo pedimos a R que no lo despliegue, y básicamente lo que hace es calcular acá las componentes principales. Dadas las componentes principales, entonces con el comando bplot le pasamos el modelo de parámetro y entonces ahí estamos viendo en este momento un gráfico conocido como bplot, que es algo así como una especie de combinación entre plano principal y círculo de correlaciones. Ok, entonces, como observan acá, estamos viendo, ya ustedes lo hemos estudiado en el primer curso, tres segmentos, el segmento de Luis y Sonia, que está impactado por la variable educación física, es decir, estos son los estudiantes buenos de mi educación física. El segmento acá de María, Carlos y Andrés, que son los buenos en español e historia, o sea, los buenos en letras. Y el segmento de Pedro, José, Ana e Inés, que son más bien los que son más favorecidos en ciencias y matemáticas. Esto es lo que se conoce como un bplot. ¿Okay? El paquete P, este comando tiene el defecto de que solo funciona cuando hay más filas que variables, es decir, sí, más individuos que variables o más filas que columnas. Cuando en general casi siempre es así, pero no siempre. Bueno, el otro comando que a mí, bueno, acá tenemos otro ejemplo antes de continuar, el ejemplo de servicio al cliente, que también ya lo hemos trabajado en otros cursos. Lo leemos, aplicamos el análisis en componentes principales y con el comando bplot, acá estamos viendo el círculo de correlaciones y el plano principal sobrepuestos. Ok, muy bien, este sería el comando de bplot. Pero nosotros preferimos la versión francesa del análisis en componentes principales usando el paquete FactorMiner, que ya también hemos usado en el primer curso. Acá lo vamos a usar más bien desde la consola directamente. Entonces recuerden que el comando FactorMiner se puede cargar con este comando aquí, library FactorMiner, así calculamos esa biblioteca. Leemos nuevamente el ejemplo de estudiantes y con este comando que se llama PCA, que viene de Principal Components Analysis, es mucho más flexible, ¿verdad? Acá le pasamos la tabla de datos, le pasamos este parámetro scale.unit igual true, significa que vamos a estandarizar la tabla de datos, es decir, vamos a a restar cada columna por su media aritmética y por su desviación estándar. Entonces va a ser un ACP centrado y reducido. NCP igual 5 quiere decir que vamos a usar 5 componentes principales. Le vamos a pedir a R que grafique, que calcule las primeras 5 componentes principales. Gráfico en false significa que no grafique. Si ponemos graph aquí en true, hace de una vez el cálculo y de una vez plotea. Yo prefiero no plotear de una vez, sino más bien plotear con el comando plot. Para poderle a plot le paso aquí res, que es el resultado del PCA, y yo puedo aquí establecerle opciones. Por ejemplo, acá le estoy diciendo que quiero graficar los ejes 1 y 2. Choice igual int, quiere decir que quiero el plano principal. Voy a graficar los individuos. Color.int igual red, significa que vamos a graficar los individuos en color red. Y new plot igual en true, para que nos haga un gráfico nuevo. Muy bien. Muy bien. Entonces, ese sería el comando para graficar. Y aquí estamos viendo el plano principal, en donde podemos ver claramente los 3 clústeres que se nos forman. Entonces, de este plano, lo que tenemos que identificar son los segmentos. En este caso, identificamos con toda claridad 3 segmentos. Este de acá,
este de acá y este de acá. ¿Ok? Y tenemos 3 segmentos. Muy bien. Dados esos 3 segmentos, ahora vamos a hacer el círculo de correlaciones, que sería el segundo paso. Ven que es más ordenado con este paquete. Vamos a hacer el círculo, le pasamos el ACP, el resultado del ACP, que era res, ejes 1 y 2, y aquí ponemos choice igual var. Eso significa que vamos a graficar las variables. El color de las variables en azul y new plot igual en true para que se haga como un gráfico aparte. Entonces acá estamos viendo el plano, perdón, el círculo de correlaciones, que como ustedes recordarán del primer curso, de acá podemos interpretar varias cosas. Que la correlación entre historia y español es fuerte y positiva, es decir, buenos estudiantes en historia son buenos en español y viceversa. Que la correlación matemáticas y ciencias es fuerte y positiva también, buenos en matemáticas, buenos en ciencias y viceversa. Que la correlación entre matemáticas y educación física es negativa, es decir, buenos en matemática, malos en educación física y viceversa. Lo mismo aplica para ciencias. Ok, por ahí vi una pregunta en el chat. Jonathan dice, ¿cómo combinamos el gráfico de individuos y variables en un solo gráfico? Bueno, ustedes pueden poner acá, nunca lo he hecho, reconozco plot y new plot igual false, y entonces podría combinarlos, aunque la idea no es mejor combinarlos, la idea, porque para combinarlos pueden usar este comando, el bplot, ¿verdad? Y aquí están combinados. Entonces de esta manera los pueden combinar. Sin embargo, yo prefiero siempre separados. También hay una manera, recuerdan en R, no recuerdo en este momento, sí, con el par 2, eso lo aprendieron en el curso de R, para poner estos gráficos uno al lado del otro, lo cual sí es más útil. Por ejemplo, si lo hago aquí muy pequeño, que yo pudiera poner acá el plano principal y acá el círculo, y verlos al mismo tiempo ambos. Es más útil eso, por ejemplo, para hacer interpretaciones, y entonces decir acá que variables son las que están impactando a este clúster, que estas variables son las que están impactando a este clúster, y que esta variable es la que impacta a este clúster. ¿Ok? Ven. Entonces es más útil a veces tenerlos juntos pero no sobrepuestos, porque el sobreponerlos, sobre todo cuando hay muchos individuos o muchas variables, entonces se hace muy ilegible el gráfico. Entonces en ese sentido, más que sobreponerlos como hace el bplot, que ahí se puede hacer, es mejor ponerlos uno al lado del otro. Es muy buena pregunta, Jonathan. Digamos, yo recomiendo más ponerlos uno al lado del otro y hacer la interpretación. Se puede hacer eso con el comando par, para ponerlos uno al lado del otro. Eso, si no se recuerdan, vayan y repasen en el curso de R cuál era la opción. Bueno, muy bien. Entonces continuamos, vamos a ver, por ahí se nos metió un ruidillo. Muy bien. Además, recuerden que aquí yo aplico el ACP y queda en el comando res. El factor miner nos da una serie de datos muy importantes. Por ejemplo, res $eigenvalues me presenta aquí los valores propios y la inercia explicada por cada eje. Coordenadas, res $var me presenta varias cosas, las coordenadas de las variables, las correlaciones, los cosenos cuadrados y las contribuciones. Y por otro lado, res $int me presenta la misma información, pero sobre los individuos. Muy importante. Okay. Entonces ven que desde acá, desde la consola, uno tiene mucho más poder que si trabaja en el factor miner en la interfaz gráfica que habíamos usado en el primer curso. Bueno, recordarán ustedes los individuos mal representados que habíamos estudiado en el primer curso, ¿verdad? Un individuo está mal representado cuando por ejemplo, generalmente es cuando es muy perpendicular, por ejemplo, que este es el individuo original, E1, y su proyección sobre el plano es muy pequeña. Entonces esto recuerdan que era cuando el coseno cuadrado de este ángulo tiende a 0. Eso lo hemos visto en el primer curso. Entonces, ¿cómo hacer esto acá en Factor Miner? Es muy fácil. Vean, yo le puedo decir en
hago el análisis de componentes principales y en esta variable res dólar cos cuadrado, coma 1, en ese lugar está el coseno cuadrado del primer individuo. Luego vamos a hacer más el coseno cuadrado del segundo, primer individuo, no, de la primera componente, más el coseno cuadrado en la segunda componente, lo multiplicamos por 100, entonces eso nos da el coseno cuadrado de las dos primeras componentes. Acá estamos un ejemplo que hemos estudiado en otros cursos, que es las importaciones de México desde Centroamérica. Y entonces aquí nos damos cuenta, acá cuando pedimos cos cuadrado, nos damos cuenta que hay dos años con cosenos cuadrados relativamente bajos, que serían el año 87, que tiene menos de un 5% de representatividad, y el año 88, que tiene menos del 1%. Entonces esos individuos conviene quitarlos. ¿Cómo se quitan? Muy fácil. Hago el comando plot, igual que antes, pero le voy a poner este select al estilo SQL, se parece un poquito. Y entre comillas le pongo cos2 espacio 0.1. Eso significa que me va a plotear solo aquellos individuos cuyo coseno cuadrado sea mayor o igual a 0.1, es decir, mayor o igual a un 10% de representación. Entonces en este plano principal observen que aquí excluyó al 87 y el 88. Los deja acá como para recordar que ahí estaban, pero los excluye. ¿Okay? Entonces esto es una buena manera de excluir individuos mal representados. Muy bien. Igual con las variables. Yo puedo hacer res vas dólar coseno cuadrado, nada más que aquí con var en lugar de int, sumo en las dos primeras componentes principales, multiplico por 100 y lo dejo en la variable cos2.var, y ahí están los cosenos cuadrados de las variables. Podemos observar que todas las variables están muy bien representadas, porque todas son para arriba del 67%. No hay que quitar ninguna del plano principal, porque todas están bien representadas. Pero para efectos de ilustrar solamente cómo se hace, voy a quitar aquellas cuya representación sea menor al 70%, es decir, voy a quitar a Honduras como variable. Repito, no es porque está mal representada, no hay que quitarla, es solo para ilustrar el comando. Entonces igual, este es el comando plot para hacer el círculo de correlaciones, porque escojo aquí choice igual var, pero aquí le voy a decir que me seleccione aquellas variables cuyo coseno cuadrado sea mayor o igual al 70%. Entonces observen que me elimina la variable Honduras. Aquí la pone un poco más tenue, esta era Honduras, pero la elimina. ¿Okay? Esa es la manera en cómo se eliminan variables mal representadas. Muy bien, me parece haber visto una pregunta por ahí en el chat. ¿Cómo interpreto esos reportes? Ok, me supongo que se refiere a los gráficos. Ok, bueno, eso fue el tema. Digamos, aquí lo estoy tratando de repasar un poco, Nérida, pero eso sí usted mal no recuerda. Supongo que usted llevó el curso de métodos exploratorios. Ahí habíamos estudiado el círculo de correlaciones y el plano principal en detalle en una clase. Cualquier cosa puede repasar el video allá en nuestro canal en YouTube. ¿Ok? Pero bueno, acá estamos haciendo, acá hoy estamos enfocados más en estudiar cuál es el comando que lo hace. Estoy explicando un poquito la interpretación. Pero eso recuerden que lo hemos estudiado en detalle en el primer curso. Bueno, también se puede hacer acá clustering jerárquico desde la consola de R. Recordarán que habíamos estudiado también esto muy bien en el curso de métodos exploratorios en la clase número 2 o 3, si mal no recuerdo. Acá, por ejemplo, con el salto máximo, complete en inglés, entonces estos son los comandos para hacerlo. Set working directory, leo el archivo de datos y con esta función hclust y le paso la matriz de distancia. Recuerden que el clustering arranca de las distancias de todos contra todos. Esa función dist aplicada sobre la tabla de datos me calcula las distancias de todos contra todos. A partir de ahí, hclust ejecuta el clustering jerárquico. Acá el método le digo que lo haga complete, eso significa que use la agregación del salto máximo. ¿Ok?
¿Ok? Recuerdan que todo esto, que es la agregación de salto máximo, todo esto lo habíamos estudiado en el curso número 1. Les recomiendo, si no se acuerdan, ir a repasar un poquitito, porque en la tarea pedimos de nuevo un poquito de interpretaciones de todo esto, para que vuelvan a repasar, porque al fin y al cabo, la pregunta en Mérida es válida. Lo más importante de todo es la interpretación, ¿verdad? Eso es lo más importante. Con plot modelo, entonces aquí tenemos el dendrograma, del cual podemos ver inmediatamente tres clústeres claramente definidos, ¿verdad? Este clúster y este clúster. Ok, muy bien. Y recuerden del curso de métodos exploratorios que para interpretar esos clústeres, se usaba los gráficos de interpretación horizontal y vertical, y los gráficos, hoy vamos a usar los gráficos tipo radar o araña. Bueno, aquí hacemos otro, con este red cluster, hacemos algo que estaba haciendo yo con el pilot, y es hacerle con Kaiwal 3 cluster, le paso el modelo, y acá me señala bien los clusters, ¿ven? Eso es porque quiero que R mismo me haga la separación de los 3 clusters. En este caso, ¿cómo se hace con 3? Poniéndole aquí K igual 3. Si le pongo K igual 2, me harían 2 clusters. Si le pongo K igual 4, obviamente 4 clusters. Y estoy diciendo que ese borde lo haga en rojo. Muy bien. Puedo hacer hclust pasándole aquí en método single. Eso significa que voy a usar el salto mínimo, la agregación de salto mínimo, la distancia de salto mínimo. Ploteo el modelo y después pongo rectángulos en color blue, azul, y acá está el gráfico usando la agregación del salto mínimo. Ok, luego acá con la agregación average, que sería el promedio de todos contra todos. Aquí hay un errorcito que dice método single. En realidad no estamos usando single, sino para el promedio de todos debe ser con average. Ok, pero sí están bien los comandos, lo que está mal es el título acá. Y entonces hacemos acá el gráfico. Ok, muy bien. Lo podemos hacer con la agregación de war, nada más pasarle acá al método war. Le manda este warning que recientemente hubo un cambio en la función war.d y ahora está usando una versión más nueva que es war.d2, pero no se preocupen, yo le podría poner aquí war.d2 y entonces ya me quita el warning. Y ahí está el gráfico. ¿Ok? Jonathan me dice que no se escucha, pero en general sí, todos sí están escuchando. Bueno, muy bien. Algo muy importante, generalmente un clustering se hace para guardar en algún lado en qué clúster quedó cada individuo, ¿verdad? Eso es lo principal, para luego con esos clústeres hacer algo, ¿verdad? Tomar alguna decisión. Entonces, desde la consola eso es muy fácil hacerlo. Yo le puedo decir, cut tree en el modelo del clustering jerárquico con K igual 3. Entonces, esto me dice que va a dejar en grupo en qué individuo quedó, en qué clúster quedó cada individuo si uso 3 clústeres. Y luego, como recuerdan ustedes del curso de R, con un column bind, se lo puedo pegar a la tabla de datos en la última columna. Eso se hace con column bind. Entonces acá, como pueden estar viendo, acá me quedó el grupo en esta última columna. Gracias a este column bind. ¿Okay? Y entonces eso me dice, por ejemplo, que el individuo 1, Lucía, pertenece al clúster 1, que María pertenece al clúster 1, que Sonia pertenece al clúster 3, y así. Y me queda guardado en un archivo, perdón, en una tabla de datos. Luego lo puedo guardar en un archivo si quisiera, por ejemplo, con el comando write.csv, que ustedes también estudiaron en el curso de R, y entonces me permite guardarlo en un nuevo archivo CSV con el número de columna. Muy bien. Bueno, hay algo que también habíamos estudiado en el curso de métodos exploratorios, que es clustering sobre las componentes principales. La idea aquí es usar las componentes principales, usar el método de análisis en componentes principales como un método de reducción de la dimensión.
para ejecutar el clustering sobre las componentes, de manera que sea más eficiente. Por ejemplo, acá yo le voy a decir que use solo 3 componentes. Entonces, aquí estoy ahorrando un poco. En lugar de usar 5 componentes, que es lo que hay ahí, vamos a usar 3 componentes. Ok, entonces, esto lo hemos estudiado también en el curso 1. Bueno, cargamos el paquete, seteamos el directorio, leemos los datos. Acá siempre hago esto, pero es para que quede completo el proceso. Hago el ACP, dejo el resultado en res, y luego con esta función que pertenece a Factor Miner HCPC, que quiere decir Hierarchical Clustering Over Principal Components, le digo que haga un clustering jerárquico sobre el resultado del ACP, que es res, usando como mínimo 3 componentes y como máximo 3 componentes. Entonces lo estoy obligando a usar 3 componentes, gráfico en false para que no grafique. Este NSP igual 5 significa que voy a hacer el ACP y le estoy diciendo que me calcule 5 componentes, las primeras 5. En este caso no recuerdo cuántas variables tenía México ese archivo, pero entonces va a usar solo las primeras 5 componentes, va a calcular. Y con esto hace la clasificación jerárquica. Esta instrucción no le hagan caso, que hace años está ahí. Se me ha olvidado quitarla, está repetida, es lo mismo. No sé por qué aquí se quedó otra vez. No es que haya que hacerlo 2 veces. Y entonces, luego de esto se hacen varios gráficos. Con el plot.hcpc se grafica. Aquí escojo choice igual bar y esto me hace este gráfico de barras que es muy útil. Que lo que me dice es que en este análisis en componentes principales vale la pena usar las componentes 1 y 2, las componentes 1 y 2, los componentes 2 y 3. O también podría valer la pena 1, 2, 1, 3. Es decir, que las componentes que aportan información válida en este ACP son la 1, la 2 y la 3. Eso es básicamente lo que nos está diciendo. Las demás, a partir de la 4 ya no vale la pena utilizarlas. Tendrían demasiado poca información, hasta incluyendo la 15. ¿Ven? Muy bien. Con este plot, y le escojo choice igual map, me hace el plano principal. Además, le estoy diciendo que me quite aquellos individuos cuya representación sea menor al 10%, para que me quite 87, 88. Entonces vean qué bonito que esto me hace el plano principal y de una vez me hace los 3 clusters. Acá tengo 3 clusters. ¿Por qué 3 clusters? Porque yo le había dicho aquí que como mínimo 3 y como máximo 3. Entonces me está seleccionando 3 clusters. Ok, si le pongo aquí choice igual 3D map y ángulo de rotación igual 60, me queda este gráfico muy bonito en 3 dimensiones. Acá se me olvidó eliminar el 87 y el 88, ¿ven? Pero yo lo puedo eliminar aquí exactamente usando un select como este, para que no me los ponga. Lo correcto es quitarlos. Bueno, muy bien, vamos a ver que tengo una pregunta en el chat. Me dicen, perdón, ¿qué significa nvclose igual menos 1? nvclose igual menos 1, no sé. ¿Dónde será que está? nvclose igual menos 1. No recuerdo. Buena pregunta. nv.close igual menos 1. Ok, vamos a ver qué significa. Lo que podemos hacer es ir a R y acá cargar el paquete. Vamos a ver qué significa, no lo recuerdo. Y entonces es en esta función. Entonces le vamos a pedir a R que nos dé una ayuda. Recuerdan, con signo de pregunta y el comando acá nos da una ayuda. Ok, entonces es este parámetro nv, ¿qué se me hizo? nvc, nvclose, ¿verdad? Fue el que me preguntaron, si mal no recuerdo. nvclose igual menos 1, ajá. Entonces nvclose por defecto es igual a 0.
y nbclose dice un entero. Si es 0, el árbol es cortado al nivel donde el usuario haga clic. Ajá. Si es -1, el árbol es cortado automáticamente sugerido por R. Ok, sí, ya me acordé. NB plus igual 0 es para que yo al árbol dinámicamente, recuerden que de hecho en Factor Miner lo hacíamos, para que el árbol binario yo vaya con el mouse y haga un punto aquí para hacer el corte. Ok. Y con NB plus igual -1 yo dejo que R lo haga automáticamente. Con un documento autorreproducible no se puede poner aquí 0. Porque entonces en el documento autorreproducible yo no puedo darle clic, ¿verdad? Porque es un documento HTML. Entonces se recomienda poner ahí -1. Ok, muchas gracias por la pregunta, Estefan. Pero pueden probarlo en vivo para que lo hagan. Vamos a hacerlo acá en vivo para que ustedes lo vean. El único problemita que tengo es que tengo que ir a cambiar porque estoy en una Mac aquí. Entonces aquí voy a cambiar esto para que me quede al estilo Macintosh. Ok, entonces vamos a correr aquí todo y acá tengo el gráfico. Ok, qué decir, no, acá me quedo en rojo. Ok, si acá le pongo 0 y lo quito porque esto está repetido y pongo choice igual choice igual para que me salga el plano es, vamos a ver, choice igual map. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Choice igual map. Lo quiero salvar. Vamos a darle acá nuevamente. Ok. No pasó nada diferente. Es que es en el que se puede hacer interactivamente es en este. Ok. ¿Qué le permite? Recuerdan que qué raro, sí, pero ahí dice que lo hace y no lo está haciendo. Recuerdan que en Factor Miner se podía hacer iterativamente. Ok. Porque si nos está diciendo la ayuda que eso es para escoger el corte del nivel haciendo clic. ¿Ven? Pero es en alguno de estos gráficos, no en todos. ¿Ok? Es para escoger cuando uno hace el corte en la cantidad haciendo clic y no como acá que yo se lo estoy especificando. Yo aquí le estoy especificando que sea mínimo 3 y máximo 3. Ok, bueno, voy a continuar porque si no, hacer un último intento. ¿Qué pasa si le quito acá? Si no, se nos pierde el tiempo de la clase, nos hace muy larga. Sí, es que hay una manera de que acá me sale el gráfico y yo tengo que venir acá con el mouse y darle clic, no a sino al árbol jerárquico, para decidir dónde haga el corte. De eso se trata. Bueno, muy bien. Ahí los dejo para que ustedes jueguen un ratito. No sigo porque si no se nos va el tiempo y ya faltan 12 minutos para las 7. Bueno, muy bien. Seguimos adelante. Para la interpretación, vamos a hacer los diagramas horizontales y verticales usando Ratel. Con la librería o con el paquete, más bien con la biblioteca Ratel, con esta función centers.hclust, yo le paso los datos, le paso el modelo que acabo de construir arriba con hclust, le digo que haga un corte en 3 clusters, que use la mediana en false para que use la media aritmética y me tira los centros en un data frame. Estos serían los centros de cada clúster. Y entonces aquí puedo hacer los gráficos horizontales. Ven, con este row name le pongo nombres a los clústeres. Aquí le pongo
clúster 1, clúster 2 y clúster 3. Y con este bar plot, las igual 2 es para que los rótulos me queden verticales. Entonces aquí tengo el diagrama horizontal del primer clúster. ¿Ok? En donde veo que las importaciones son fuertes desde Guatemala, por ejemplo. ¿Ok? Luego aquí le doy bar plot centros 2 y tengo el centro de gravedad del segundo clúster. No insisto mucho en la interpretación porque esto recuerden que es tema del curso 1. Hoy estamos viendo más la sintaxis de cómo lograrlo acá en la consola. Muy bien. Estoy viendo un poquito lenta la reproducción en el video. Aquí estamos el bar plot centros 3 sería el centro de gravedad del clúster 3. Ahí lo estamos viendo ya en este momento. Y acá con el bar plot, esto es muy importante, T de centros, gráfico al mismo tiempo todos los clústeres. Que por cierto aquí tengo un error que yo creí que ya había corregido. No, está bien, perdón. No, está perfecto, ya lo había corregido. Sí. Es que acá todos deben empezar en el mismo color y yo debería poner un label aquí para que me diga cada color qué variable representa. Por ejemplo, el rojo es Costa Rica, verde El Salvador. Entonces acá el clúster 3, por ejemplo, es más fuerte en Costa Rica. No, el clúster 2 es más fuerte en Costa Rica. El clúster 3, las importaciones son más fuertes de este país gris, o sea, de Panamá. Y bajas en el celeste, que es Honduras. Ok, muy bien. Los gráficos tipo radar o tipo araña, que no se podían hacer en Factor Minor, son muy interesantes. Estos gráficos, les voy a explicar aquí, son más fáciles de interpretar. Vean, acá está el gráfico, el cual es mucho más fácil de interpretar. Observen que aquí tengo los 3 clústeres y acá están las variables. En este caso son las importaciones que recibe ahí está, es que está un poquito lenta la transmisión, Arturo, pareciera un poquito lenta la internet. Sí, gracias. Yo mismo estoy viendo en mi otra pantalla de transmisión, que es como la que ustedes ven. Yo tengo acá 2 pantallas, veo un poquito lerdo la reproducción. Bueno, ahí van a perdonar, si no en el video sí queda bien, para que después lo logren ver en el video. Bueno, acá observamos que el clúster 3 es el que es fuerte, las importaciones a México, de El Salvador, de Costa Rica, de Panamá y de Nicaragua. El clúster 2 es más bien aquel donde las importaciones son fuertes en Honduras y Guatemala. Y el clúster 1 es el de importaciones fuertes en El Salvador, Guatemala y Honduras. Ven, es mucho más fácil de leer. Ahora bien, ¿cómo se hace este gráfico? Ocupamos los centros y ocupamos los mínimos y máximos. Ven acá. Acá con este comando igual saco el data frame de los centros. Ahí están los centros por clúster. Pero ocupo ampliar este data frame con estas 2 filas que observen que son los mínimos y los máximos de cada columna. 60 es el mínimo de esta columna y 79 es el máximo. ¿Para qué ocupo estos 2 valores? Para que los datos en el gráfico tipo araña se rescalen. Y vean que acá estoy poniendo el mínimo como 0 y el máximo como 1. Eso lo que hace es dividir entre el mínimo máximo, y entonces el mínimo me pasa a ser 0 y el máximo 1, para tener todas las variables en la misma escala y que este gráfico sea más fácil de interpretar. Entonces para eso se ocupa este mínimo y este máximo acá. ¿Qué se los pego? Los calculo así. Aquí tengo la matriz de centros, la convierto en un data frame, con apply le calculo los máximos, le calculo los mínimos y se los voy agregando con un row by. Y entonces acá tengo la matriz de centros en la que agregué en la columna, en la fila 1 los máximos y en la fila 2 los mínimos. Luego cargo este paquete, esta biblioteca FMSB, que es la que se encarga de hacer los gráficos tipo radar, o también se les conoce como radar chart, o gráficos tipo araña también. Le plazo la tabla de centros, que es esta, y una serie de parámetros que no les voy a explicar en detalle porque ustedes los pueden estudiar ahí en la tarea. Y entonces me queda este radar chart. Este clúster, esta leyenda, la puse con el comando legend. ¿Ok?
Ok, que ese sí lo habíamos estudiado en el curso de R, ¿verdad? Ok, ahí está un poquitito lenta la reproducción. Qué torta. Ok, bueno, ahí está. Muy bien. Está un poquito lenta la reproducción para ustedes, vamos a ver. A veces, rara vez pasa eso, Arturo y compañeros que me están preguntando que a veces la internet por alguna razón está un poquito lenta, tal vez acá en nuestros servidores en Costa Rica, o tal vez nuestros servidores ya en Miami, en Cisco. Bueno, muy bien. Bueno, otro ejemplo más grande es el ejemplo de servicio al cliente. Pero acá es básicamente lo mismo. Vamos a hacer un hclust con la matriz de distancia. Recuerden que este lo habíamos estudiado en el curso de análisis exploratorio. ¿Ok? Y entonces acá está el árbol jerárquico que se hace con este plot. Ok, ahí está. El árbol jerárquico, este las igual 1, me permite que los nombres queden aquí de manera vertical para que no se sobrepongan. Ok, voy a hacer un análisis de centros con un gráfico de radar. Vamos a interpretar los clusters. Vamos a usar 3 clusters. Es decir, estaríamos como partiendo el árbol. Estaríamos haciendo un corte aquí, lo cual nos da 3 clusters. Este cluster, ok, este segundo cluster y este tercer cluster. Ok, ahora vamos a interpretar por qué se formaron esos clusters con un gráfico tipo araña. Entonces, muy fácil, se hace centers.hclust con 3 clusters a los datos. Aquí está la tabla del data frame de centros. Acá, bueno, acá están los análisis vía, este es el diagrama de el centro de gravedad del clúster 1, centro de gravedad del clúster 2, centro de gravedad del clúster 3 y todos juntos. Y aquí sí le puse con una leyenda. Ok, esto es una manera de hacerlo. Y aquí yo puedo empezar a interpretar, por ejemplo, que el clúster 3, por ejemplo, vean que el clúster 2 es el más alto en rojo. Eso nos dice que son gente más de mayor tiempo de visitar el supermercado y de mayor edad. El clúster 1 más bien son la gente de menor edad. ¿Ven? Y ahí podemos ir analizando todas las variables. Sin embargo, con el gráfico de tipo estrella es más fácil hacer ese análisis. Igual hago los centros, igual le pego los mínimos y los máximos en las dos primeras columnas y hago el gráfico con estos comandos que ya vimos arriba. Y acá está el radar chart. Entonces, vean, aquí es más fácil interpretar. Aquí observamos que el clúster 1, clúster verde, son aquellos individuos que son los más jóvenes, ¿ven? Menor edad, menor antigüedad. Valoran mal el espacio de parqueos y la calidad del servicio, pero valoran bien el prestigio de la empresa, la variedad de productos, la limpieza, la ubicación, la atención al empleado, la distribución de productos y la velocidad de las cajas. El clúster azul son los de mayor edad, evalúan bien la calidad del servicio, la variedad de productos, la limpieza y el espacio de parqueos. Y el clúster rojo es como el más preocupante para el dueño de este supermercado, porque vean que son los de mayor edad, también relativa antigüedad, y les queda bien la ubicación. Es decir, este clúster rojo, ya lo habíamos visto en el curso anterior, son los que van a ese supermercado básicamente porque les queda bien, pero no porque les satisface prácticamente en nada, solo en atención de empleados. Puede ser que ahí haya algún empleado que los trata bien, pero básicamente están disconformes con todo el servicio que da ese supermercado. Entonces ven que a mí me gusta mucho más este gráfico tipo araña para hacer la interpretación que este, aunque acá se puede hacer también. ¿Verdad? Pero este es más fácil. Bueno, muy bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok. Muy bien, si tienen alguna pregunta. Bueno, muy bien, seguimos adelante porque tenemos bastante material
que cubrir el día de hoy. Básicamente estamos repitiendo el primer curso, pero desde la consola. Entonces, el método de K-medias. ¿Recuerdan el método de K-means o K-medias? Vamos a correr aquí K-medias con unos datos artificiales, solo para ilustrar. Este es un ejemplo en donde lo que hay son dos variables, V1 y V2. ¿Okay? Son unos datos con solo dos variables. Ahí están las dos variables. Si hago un ploteo de esos gráficos, ¿qué se me hizo ese plot? Aquí está el plot. Estos son los datos. Se ve claramente que en estos datos hay como dos grandes grupos. Que son los datos en los que son grandes en la variable 1 y grandes en la variable 2. Y estos que son pequeños en las dos variables. Recuerden que aquí solo tenemos dos variables. Es solo para ilustrar cómo se corre el método. Y aquí está pasando lo que se llama un efecto tallo-hoja, que está haciendo los clústeres solo por tamaño en las variables. Hay que tener cuidado porque eso es peligroso a veces en la práctica. Pero bueno, acá, entonces, lo que quiero ilustrarles es que con esos datos, acá los estoy ploteando, y el comando que hace el K-medias es este, con K-means. El comando K-means, le paso los datos, le paso este 2, que quiere decir que haga dos clústeres, y este es el número máximo de iteraciones. Recuerden que el algoritmo K-means y corre hasta que encuentre convergencia, es decir, hasta que de un paso a otro no se intercambien puntos o se intercambien muy pocos. Entonces hay que poner un número máximo de iteraciones para que el algoritmo no se quede pegado. Entonces aquí estoy diciendo itere máximo 100 veces. Acá me tira los grupos, entonces acá ven que acá automáticamente se tira los centros de gravedad de cada clúster, a qué individuo pertenece, a qué clúster pertenece cada individuo, y así sucesivamente. Hay muchos datos que, por ejemplo, en grupos $cluster me dice a qué clúster pertenece cada individuo. En grupos $centers me tira los centros de gravedad. Este sería el centro de gravedad del clúster 1, centro de gravedad del clúster 2. Aquí es importante, el comando nos da directamente los centros, no hay que calcularlos. Grupos $tos nos da la inercia total. Grupos $witness nos da la inercia intraclases por grupo. Grupos $witness me da la inercia intraclases, y grupos betweennets me da la inercia interclases. Recuerden que el teorema de Fisher dice que este más este debe ser igual a la inercia total. Entonces aquí lo estamos verificando. La inercia total es igual, comparamos, recuerden que esto es el operador de comparación, con la inercia intraclases más la inercia interclases debe dar true. Nada más como una verificación de que el teorema de Fisher es correcto. ¿Ok? Grupo $size, muy importante, nos dice cuántos individuos quedaron en cada grupo. En uno quedaron 51, en otro 49. Y aquí ploteo los datos y les pongo color a los centros de gravedad y color. ¿Ven? Acá con este color blue ploteo los centros, y con esto color dice va a ser igual a grupos $cluster más 1. Eso lo que hace es ponerle color de acuerdo al clúster. Más 1 para que no use el negro, sino que empiece del rojo. Ok, entonces a los del clúster 1 los hacen rojo y clúster 2 los hacen verde. Y ahí están graficados los clústeres y los centros de gravedad. Muy bien, acá está el bar plot del clúster 1. Vamos a hacerlo más pequeñito. Del centro de gravedad 1. Entonces se ve que el clúster 1 se caracteriza por ser grande en la variable 1 y pequeño en la variable 2. Y el clúster 2 se caracteriza más bien por ser grande en las dos variables. Pero esto puede ser engañoso, porque este grande vamos a ver cómo es en relación con este. Entonces eso solo se hace poniéndolos juntos. Con este bar plot traspuesta de grupos $centers, ahí estamos viendo que realmente entonces se produce un efecto tallo-hoja. El grupo 2, el clúster 2, es porque es grande en ambas variables, y el clúster 1 es porque es pequeño en ambas variables. Lo cual lo vimos en este gráfico, ¿verdad? Clúster 1 pequeño en ambas variables, en x1 y x2, y clúster 2 grande en x1 y x2.
Los datos artificiales solo para ilustrar. Bueno, muy bien. Yo lo puedo hacer con k igual 4. Acá. Entonces, perdón. Ya me perdí. Aquí lo estoy haciendo con 3 clústeres. Perdón, es que aquí ya estoy en otro ejemplo. Me fui muy adelante. Acá estoy haciendo k-means. Con este significa con k igual 4. Máximo número de iteraciones 50. Entonces acá tengo 4 centros. Y acá está la clusterización que hizo con 4 centros. Con 4 grupos. Bueno, el ejemplo de servicio al cliente que vimos antes, que hemos venido viendo en varios cursos. Leo los datos. Y corro, por ejemplo, aquí k-means con 3 clústeres, número máximo de iteraciones 100. Y entonces, acá está el grupo $centers, los centros de gravedad. Y puedo hacer un gráfico. Puedo hacer los gráficos bar plot. Acá está. Acá está, perdón, se me fue para arriba por estar cambiando de tamaño. Acá está el centro de gravedad del grupo 1, del clúster 1. Acá está el centro de gravedad del clúster 2, centro de gravedad del clúster 3, todos juntos, ¿verdad? Con este bar plot. Y aquí está el gráfico tipo araña o tipo radar del ejemplo de servicio al cliente con k-means. Ok, aquí hay varias preguntas. Aquí hay una pregunta que me está haciendo alguien muy importante. ¿Cómo elijo el número máximo de iteraciones? Ok, eso tiene que ser, no hay una fórmula matemática que nos diga, pero tiene que ser directamente proporcional al número de filas. Es decir, aquí, entre más grande la tabla de datos, más grande debe ser el máximo número de iteraciones. Y voy acá a buscar eso, acá, máximo número de iteraciones. ¿Por qué? Si yo, en este ejemplo bastan 100, porque este ejemplo tenía, no recuerdo, 80 individuos. Pero si usted tiene 1.000.000 de individuos, jamás con un máximo de iteraciones igual a 100. No le va a ser suficiente. Tiene que ponerle más iteraciones. ¿Ok? Porque si no, recuerden que el método de k-means lo que hace es reasignación centraje. Entonces tiene que estar ejecutando hasta que los centros de los clústeres se estabilizan. ¿Qué pasa si este número es muy pequeño? Quizás los centros no se han estabilizado y lo que le está saliendo es puro azar todavía. Entonces ese número debe ser lo más grande posible. Claro, depende de la computadora que uno tenga y el tiempo que uno tenga. Pero entre más datos, más grande este número. ¿Ok? Buena pregunta. Ahora, el k-means, ustedes recordarán que tiene el problema de que yo lo corro varias veces y da distinto. Y además, si le pongo aquí un número muy pequeño, y puede ser que yo esté en soluciones locales. De hecho, si se ve este clustering, no es muy bueno. Porque el clúster ideal aquí es el que vimos con clasificación jerárquica. Y este se parece un poquito, pero no tanto. Entonces, ¿cómo lograr en K-medias asegurarnos de que estamos ante el mejor clúster posible? Para eso se usa algo que se llama las formas fuertes. Dice, formas fuertes para mejorar el método de K-medias. De hecho, de este gráfico tipo radar, se ve que los 3 clústeres que quedaron no son tan buenos como el que nos dio clustering jerárquico. Ahora ustedes se estarán preguntando, entonces, ¿por qué no usa clustering jerárquico? Bueno, recuerden del curso 1 que clustering jerárquico funciona hasta cierta cantidad de datos, 6.000, 7.000 datos. Más que eso ya no funciona el clustering jerárquico. Y bueno, depende de la computadora y el RAM que tengan. Pero ya para más de 7.000, 8.000 datos, cuando estamos hablando de cientos de miles o millones de datos, hay que usar K-medias. Pero ¿cómo evitar que se nos quede en una solución no tan buena? Porque recuerden que K-medias corre un tiro, corre otro tiro, no necesariamente da igual. Para eso se usan las formas fuertes.
Las formas fuertes se logran con un parámetro que se llama n-star. Básicamente, este n-star igual 200, lo que significa es que ejecute k medias 200 veces con los datos y quédese con aquella solución que más veces le aparezca. Ok, claro que entonces, si están pensando que eso requiere mucha computación, claro que sí. Y si tiene muchos datos, más aún. Entonces no esperen que dure poco, eso tiene que durar mucho. Bueno, si uno tiene muchos datos, ¿verdad? Entonces acá vean que, por ejemplo, voy a correr el mismo clustering para el ejemplo de estudiantes, pero con n-star igual 200. ¿Esto qué significa? Que voy a correr básicamente k media 200 veces. Y el programa me va a retornar aquellas que más se repiten. Ok, y perdón, ahí se me perdió, es que está un poquito loco este mouse. Ahí me perdonan, aquí ya. Y un número máximo de iteraciones igual 200. Esto es diferente, vean, esto se confunde mucho. El número máximo de iteraciones lo que quiere decir es que recuerden que el método de k-medias arranca con 3 centros al azar, ¿verdad? Y ahí están los datos. Y después va calculando y va haciendo reasignación central y estos centros los va moviendo. Este 200 quiere decir que haga eso máximo 200 veces. Está reasignando y centrando dentro del mismo algoritmo. Este otro 200, que no debía haberlo puesto igual, significa que ejecute el algoritmo como un todo, k-medias, todo el k-medias 200 veces. Este no tiene por qué ser igual, aquí pudo haber sido 100 o 50. De hecho, para este ejemplo 200 es mucho, ¿verdad? Pero entonces no se confundan entre esos dos parámetros que son muy importantes. Ok, esto es cuántas veces itera a lo interno del algoritmo y este es cuántas veces comienza, es decir, cuántas veces se ejecuta el algoritmo. Y entonces aquí están todo lo mismo, los centros, y hacemos el gráfico de tipo araña, ahí está, y entonces vemos que ahora sí, obtuvimos una segmentación, una clusterización mucho más parecida a la que teníamos en clasificación jerárquica, en donde el clúster rojo, el clúster 3, lo que es son la gente de mayor edad que va al supermercado solo porque le queda cerca y solo porque lo atienden bien. Y el clúster verde y azul son básicamente los mismos que teníamos en K-medias. Perdón, en clustering jerárquico. Mientras que el que hicimos sin usar n-star es este que es un poquito más malo, ¿ven? Aquí está confundido. No tenemos 3 segmentos ideales, ¿ok? Entonces esa es la idea del uso de las formas fuertes. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, también se puede guardar el individuo, el clúster al que pertenece cada individuo. Vamos a ver aquí una pregunta antes. Dice, ¿podría repetir lo de las repeticiones? O lo de las... ¿A qué se refiere Jonathan? ¿Al n-star o al máximo número de iteraciones? ¿A cuál de los dos parámetros? ¿Ok? No. Bueno, no importa, voy a repetir ambas cosas un poco. Recuerden que el método de K-means, hay que recordar qué era lo que hacía el algoritmo. El algoritmo lo que hace es, arranca, por ejemplo, si k es igual a 3, en 3 centros de gravedad. Y luego los datos los va reacomodando y en cada iteración los centros de gravedad se mueven. Luego en la siguiente iteración puede ser que este centro de gravedad se nos mueva y quede aquí. Este se nos mueva y quede aquí. Y va reasignando los puntos. Este se mueva para acá. Entonces, el número máximo de iteraciones quiere decir cuántas veces hace reasignación centraje. Máximo. ¿Cuántas veces máximo? Y en cambio el n-star lo que significa es cuántas veces se ejecuta. Es ejecutar simple y sencillamente como hacerlo 100 veces. Hacer la ejecución de k-medias 100 veces. Como k-medias arranca al azar, en esas 100 veces no va a dar igual, o no va a dar igual siempre. Entonces después se queda con la solución que le aparece más veces. Y eso da a suponer que la que aparece más veces va a ser la mejor solución. Eso significa el n-star. Bueno, entonces, como les decía,
En grupos $cluster queda el número de clúster donde está el individuo y con un column bind yo se lo puedo pegar a datos. Y entonces aquí en la última columna que esté una nueva variable grupo. Porque al fin y al cabo lo más importante pues es guardar a qué grupo pertenece cada individuo. Y igual con un write CSV puedo guardarlo en un archivo. Otro punto muy importante que habíamos estudiado en el curso anterior es, bueno, ¿cuál es el valor de K óptimo? ¿Cuántos clusters debemos hacer? Bueno, esa es una pregunta difícil de resolver y que en la clasificación jerárquica tiene la ventaja de que el árbol binario nos sugiere cuántos clústeres. Sin embargo, hay un método que se llama el codo de Jambu que puede sugerir cuál es el K ideal. Sin embargo, el codo de Jambu, el problema también es que requiere mucho cálculo. El codo de Jambu se llama el codo o el elbow de Jambu porque básicamente se hace como un codo. Lo que uno hace es ir graficando la inercia intraclases. Recuerden que la inercia intraclases es óptima es mínima. Y entonces viene aquí, luego aquí, luego aquí. Y en el punto donde se empiece a estabilizar, que sería yo cuento el K, digamos aquí 1, 2, 3, 4. Entonces yo digo K igual 4. ¿Okay? En el momento en que el K que haga que la inercia intraclases se estabilice. Es decir, es como encontrar el K para el cual ya no vale más la pena tratar de mejorar porque ya la inercia intraclases se estabilizó. Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo con unos datos simulados que habíamos estudiado en otro curso, en el curso de R. Aquí estamos simulando, creando unos datos que claramente tienen 3 clústeres. Entonces lo que voy a hacer es el codo de Jambu para ver y verificar que el codo de Jambu me da 3 clústeres, en este caso. ¿Por qué? Porque yo los construí así los datos. Básicamente es para verificar, para que ustedes vean que el método funciona. Aquí el codo de Jambu me debería dar K igual 3, porque claramente hay 3 clústeres. Entonces recuerden que este es un ejercicio del curso pasado donde se les pedía explicar qué hacía esta función. Esta función lo que hace es generar datos al azar. Y básicamente genera estos datos que tienen claramente identificados 3 clústeres. Entonces voy a correr y voy a ver el codo de Jambu para ver si me da K igual 3. Debería dar K igual 3 porque así son los datos, yo conozco los datos. Bueno, acá los puedo graficar en 3D y ver que son 3. Bueno, este es el codo de Jambu. Ahora les digo cómo se grafica. Vean que el codo de Jambu tiene en el eje Y la inercia entre clases y entonces viene bajando K igual 1, K igual 2, K igual 3. Y en K igual 3 claramente se estabiliza. Entonces, donde se hace el codo, cuento 1, 2, 3 y esto me dice que yo debo usar K igual 3. Tal y como se esperaba porque mis datos claramente tienen 3 clústeres. ¿Verdad? Ok, entonces ¿cómo se hace el codo de Jambu? Muy fácil. Acá yo genero los datos con generate, que es esta función que estudiamos en el curso anterior, con extradin igual 0 para que no tengan ruido, para que sean claramente 3 clústeres. Hago un vector de 0 a 30, de 30 campos inicializados en ceros, y luego le digo que ejecute K medias desde K igual 1 hasta 30 veces. Voy ejecutando K medias en datos y le paso aquí K. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hace K medios para K igual 1, K igual 2, K igual 3, K igual 4, K igual 5, así sucesivamente hasta K igual 30. Y dejo en este vector inercias IC sub K, que está inicializado en 0, la inercia intraclases de cada iteración. Y luego la ploteo, ¿ven? Eso me produce el codo de Jambu. Y me doy cuenta que la inercia intraclases se estabiliza en K igual 3. Eso significa que a partir de 3 ya no vale la pena seguir porque ya el algoritmo está estabilizado ahí. Ok, eso es para esos datos artificiales. Ahora, no se confundan que siempre en la tarea la gente genera los datos artificiales. No, eso es solo para ilustrar.
En la práctica no es tan fácil, no se ve tan claro. Este ejemplo se ve con mucha claridad cuál es el K, porque los datos están muy bien hechos con 3 clústeres. En la práctica yo ni puedo ver los clústeres, ni es tan claro cuántos hay, pero Code Jambu ayuda mucho. Vean. Por ejemplo, en este de los estudiantes, él me sugiere K igual 8. Vean, acá cargo los datos del ejemplo de estudiantes, igual inicializo el vector de inercias 30 veces, voy a cargar K-means en serio, y corro K-means 30 veces con esos datos del ejemplo de clientes, edad corregida, y lo ploteo. Entonces aquí no se ve tan clara la estabilización, ¿verdad? Pero pareciera que es como acá, ¿verdad? Pareciera que la estabilización se hace más o menos aquí o aquí. Ya la inercia empieza como a estabilizarse, ¿eh? Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me dio como en 9. Lo que pasa es que esto se corre un tiro y otro y puede ser distinto. Ok, entonces pareciera que 9 o 8 podría ser una buena escogencia. Aquí hay un punto también de estabilización. Pudo haber sido en 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿cuál uso? Ya lo habíamos visto en el curso de 1, que también depende mucho de qué quiero yo hacer, ¿verdad? ¿Cuántos clústeres me interesan? Por ejemplo, si estoy haciendo una campaña publicitaria, ¿cuántas campañas publicitarias tengo dinero para hacer? Entonces, ¿cuántos segmentos? ¿Qué tanto quiero segmentar los datos? Entre más segmentos puedo hacer análisis más finos. Pero entonces podría ser que eso depende un poco del problema y del interés de la segmentación. ¿Cuántos grupos estoy yo dispuesto a tener? Y analizar por aparte. Entonces depende un poco de eso. Pero bueno, el codo de Jambu sirve también para tratar de ver dentro de los datos cuál es el codo que los mismos, el número de clúster que eso sugiere. Ahora, claramente, esto tiene un problema y es que vean, hay que correr, por ejemplo, acá K medias 30 veces. Y si yo tengo 10 millones de datos, cada corrida K medias puede durar 10 horas. Por 30 veces, entonces puede durar 300 horas. ¿Verdad? Pero bueno, en esto, como les he dicho muchas veces, no esperen cosas rápidas cuando hay muchos datos. Así es la minería de datos. Me pregunta acá Nérida, ¿cómo se cambia la escala del gráfico? Por ejemplo, de 3, 6 a 9. ¿De cuál gráfico, Nérida? Si me puede aclarar ahí. Es que he visto muchos gráficos y ya no sé en cuál. Es que usted dice que cambio la escala. Ok, Nérida, si me puede aclarar ahí por el chat a cuál gráfico se refiere. ¿Cuál gráfico? Este que estamos viendo. ¿Será? Ok, gracias, Nérida. Sí, pero aquí yo no le estoy cambiando la escala, Nérida. De hecho, yo estoy dejando que él escoja la escala por defecto. Digamos, ahí están las escalas. No sé si se refiere a que el eje Y tiene una escala muy distinta a la del eje X. Tiene toda la razón. Pero es cierto que yo en R puedo cambiar estas escalas. Pero acá estoy dejando que con este plot, yo puedo cambiar en el plot la escala del eje X y del eje Y, recuerden del curso anterior. Pero acá estoy dejando que R lo haga él solito por defecto. Buena pregunta, Nérida, porque tiene usted razón, mucha razón, Nérida, en el sentido de que la escala puede tener efecto en donde se ve el codo. O puede ser que no se vea, porque la gráfica se estira o se encoge. Y entonces eso puede hacer que sea más difícil ver el codo de Jambu. Tiene toda la razón de que la escala podría ser un factor importante a considerar. Acá yo no lo estoy considerando, simplemente que R lo haga como él quiera. Ok, muy bien. Entonces recuerdo, vuelvo y repito, vean. Acá leo los datos y con estos datos hago el codo de Jambu. Es que muchas veces este ejemplo 1 tiende a confundir la gente. Aquí yo generé los datos adrede para que tuviera 3 clústeres. Para hacer un ejemplo donde se ve con claridad que el codo de Jambu funciona muy bien. ¿De por qué funciona tan bien? Porque los datos fueron construidos adrede artificialmente con 3 clústeres. Y el codo de Jambu coincide. Es como una verificación de que el codo de Jambu funciona. Ahora en la práctica, como vemos ya con datos reales, la cosa no es tan obvia, pero sí ayuda.
sí ayuda a ver acá, por ejemplo, que hay un punto de estabilización acá y otro acá y otro acá. ¿Con cuál yo me quedo? Pues depende también un poco de cuánto quiero, cuántos segmentos, qué tan fino quiero hilar. Ok, muy bien. Bueno, para terminar, vamos a ver clustering con variables cualitativas. Resulta que es muy importante y en la vida real la mayoría de tablas de datos son como esta SHART, que ya hemos estudiado en otros cursos, que tiene variables cualitativas y cuantitativas mezcladas. Entonces, en ese tipo de datos, el K-means no funciona, ni tampoco el H-cluster. Entonces hay que usar una función que se llama DAISY del paquete cluster, que me permite calcular las distancias aun cuando algunas variables sean cualitativas. Vean acá, por ejemplo, que la variable, esta family hits, es cualitativa, que la variable CHD es cualitativa. Entonces tenemos dos variables cualitativas. Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso? Esta función DAISY, usamos DAISY para calcular las distancias en lugar de la función DIST, que es la que se usa cuando las variables son cuantitativas todas. Entonces uso DAISY, le paso los datos, métrica euclídea, hay varias opciones, pero esa permite calcular las distancias aun cuando aquí hayan variables cuantitativas y cualitativas mezcladas. Entonces esta función me calcula la matriz de distancias y se la paso a hclust. Aquí puedo usar método complete, average, warp, cualquiera. O sea, básicamente a partir de aquí todo es igual. Lo que cambia es la forma de calcular la matriz de distancias, que DAISY nos permite calcular matrices de distancias con datos cualitativos, lo cual es muy importante porque en la práctica, en la vida real, hay muchísimas tablas de datos con datos cualitativos. Y entonces aquí le hago un plot de la jerarquía. Voy a decirle que me haga rectángulos, 4 clústeres, y acá la ploteo. Ahí está, ven que es un gráfico bien grande. Ok, esa es la clusterización en 4 segmentos de esa tabla de datos. Ahora está la pregunta, César hace la pregunta de los 100 pesos, decimos acá en Costa Rica, no sé si en otros países dicen así. Y la pregunta de César es cómo se interpreta ese gráfico. Porque la pregunta de César es muy importante, porque yo no puedo hacer centros de gravedad. ¿Por qué no puedo hacer centros de gravedad? Porque los centros de gravedad son vectores de promedios. Y entonces, ¿cómo hago ahora para hacer promedios si acá tengo cosas que no son sumables? ¿Ok? Entonces tiene toda la razón César en su pregunta, ¿verdad? Porque, y acá de hecho, vean que acá termina la presentación. Entonces, ahí sí tengo los segmentos, pero me falta lo más importante, que es la interpretación de estos segmentos. Entonces, le respondo a César con la última parte, y es que eso está en un ejercicio de la tarea. ¿Ok? Les voy a poner aquí la tarea número 1. La tarea número 1 viene un ejercicio que ya habíamos hecho en el curso de métodos exploratorios, pero acá ya es hacerlo desde la consola, con mayor detalle. Hay que seguir paso a paso acá los pasos, valga la redundancia, para interpretar un ACP. Eliminar los individuos mal representados, interpretar el plano, interpretar las correlaciones en el círculo y hacer la sobreposición. Un análisis en componentes principales se interpreta en 4 pasos. Okay, aquí otro ejemplo de algoritmos de recomendación que ya habíamos resuelto también en el primer curso, pero usando Factor Miner con la interfaz gráfica. Acá es desde la consola, entonces se pueden hacer un montón de cosas más bonitas, como gráficos tipo araña, tipo radar, etc. Acá viene un ejemplo que es muy importante, y es que ustedes van a tener que buscar una tabla de datos. Una tabla de datos de tamaño mediano, pequeño, que esté entre 50 y 1000 individuos y entre 100 y 6 entre 6 y 100 variables, y luego repetir todo el ejercicio 2 con sus datos. ¿Ok? No pueden coger datos, de una vez les aclaro, que hayamos visto en cursos anteriores, no.
Ustedes tienen que buscar datos en la internet, donde trabajan, etc. No pueden ser datos de Promidad. Si cogen datos de Promidad que hayamos usado en otro curso, tienen un 0. ¿Ok? Tienen que ser datos propios, que los busquen en internet. Ahora, tampoco se vale que dos estudiantes presenten los mismos datos. Nos vamos a dar cuenta acá. Entonces, cada quien con sus propios datos. Luego viene un ejercicio muy bonito de Dow Jones, de la evolución de los precios de las acciones en Dow Jones en Yahoo Finance. Okay, este es un ejercicio muy interesante para hacer un ACP sobre series de tiempo. Más adelante en otro curso vamos a estudiar más en detalle esto de series de tiempo. Y finalmente, acá tenemos un ejemplo que responde la pregunta de César, de cómo se interpreta. Este ejemplo de votos Congreso USA, hay datos cualitativos. Básicamente, si el voto fue sí o no votó. Entonces aquí viene todo un ejercicio paso a paso explicando cómo se hace la interpretación en este caso. Y vienen unos plots. De hecho, ahí yo les pongo los plots cómo se hace. Y la idea es que ustedes expliquen por qué funciona y por qué. Ahí se van a dar cuenta cómo se interpretan. En este caso hay que usar DAISY, ¿ok? Porque los datos son cualitativos, ¿ok? Ven con la función DAISY. Entonces ahí viene un poco la respuesta, César, a su pregunta. Y es que está un poco en la tarea para que ustedes lo hagan solitos. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver cómo le va con eso. Tenemos una pregunta, Neria, ¿es adecuado hacer un análisis de clúster con variables generadas por componentes principales? Sí, sí, claro, por las componentes principales. De hecho, se llama, es esto que hicimos acá, Neria. Tal vez llegaste tarde a la clase, pero acá lo hicimos. Estas son las componentes principales sobre, el clustering jerárquico sobre el factor map. Entonces son las componentes principales, hacer clustering sobre las componentes principales. ¿Y qué ventajas tiene eso? Que esto nos va a reducir el tiempo de cálculo. Porque, por ejemplo, podemos reducir primero la dimensión, por eso se llama método de reducción de la dimensión. Reducir una tabla que tiene 20 columnas a solo las dos primeras componentes. Entonces pasa a tener solo dos columnas. Y ahí aplicamos K-medias o clustering jerárquico. Ok, muy buena pregunta, Neria. En efecto, sí se puede y se usa mucho. Ahí estamos usando el ACP estrictamente como un método de reducción de la dimensión. Es decir, reducir la dimensión antes de aplicar clustering para obtener un resultado más rápido, más eficiente. Ahora, se pierde un poco, ¿verdad? Lo ideal siempre es hacerle el clustering sobre los datos originales. Porque recuerden que las componentes, cuando yo hago las componentes, pierdo un poco de información. Entonces, evidentemente, al perder un poco de información, mis clusters no van a ser tan buenos. Pero, ¿dónde está la ganancia? Que va a durar menos tiempo. ¿Ok? Entonces, en efecto, sí se puede. Y se usa, se hace muchísimo eso. Ok, muy bien, excelentes preguntas. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Ok, igual que en todos los cursos, la tarea es para de hoy en 8 días, antes de las 6 de la tarde, hora de Costa Rica. Y pues ahí vamos a estar en el foro, Carlos y mi persona, atendiéndolos. Entonces no duden en hacer preguntas, etcétera, en el foro. Ok, muy bien. Si tienen alguna otra pregunta o comentario, bueno, y si no, ahí pues un gusto tenerlos de nuevo acá. Vamos a ver si aquí por acá me aparece alguna pregunta. Ok, bueno, muy bien. Entonces, un gusto verlos nuevamente desde Costa Rica para toda Latinoamérica y Iberoamérica. Y nos estamos viendo de hoy en 8. ¿Qué me dice César? ¿Qué es las tareas calificadas? ¿Será, César, la pregunta? Las tareas calificadas, sí, digamos de hoy en 8 ustedes las postean y como siempre, nosotros vamos a hacer un esfuerzo muy grande para calificarlas. Del curso anterior ya todas fueron calificadas. De hecho, ya está la nota. Ustedes pueden entrar al aula virtual del curso de R y ahí ya están sus notas. El día de mañana o pasado mañana se publican ya la lista completa de quienes aprobaron el curso, pero ustedes lo pueden saber. Ustedes entran al aula virtual
y ahí ven las tareas y ahí están las notas. Tienen que habérseles revisado todas las tareas. Ya fueron revisadas todas. De hecho, ya fueron reportadas las notas, creo que hoy era el día máximo, a la base de datos de Promidad. Entonces ahí pueden ver las notas y en los próximos 8 o 15 días se les estará haciendo llegar el certificado de aprobación. ¿Ok? El certificado de aprobación típicamente ustedes pueden bajar, voy a hacerlo porque esto es una pregunta muy común. El certificado de aprobación ustedes lo pueden bajar voy a cerrar acá. Ustedes pueden irse a la página de Promidad y acá en la misma aula virtual observen que hay una pestaña que dice certificados. Acá están certificados digitales y ustedes se meten al curso, por ejemplo, de programación R y ahí los lleva al Dropbox de Promidad. A veces acá pide que hagan una sesión de Dropbox, no debería estarlo pidiendo. Ahí hemos tenido un problemita que tenemos que revisar con los técnicos. ¿Ok? Y ahí pueden bajar los certificados. En buena teoría, acá en este menú pueden bajar los certificados. ¿Ok? Y si no, los pueden solicitar por correo electrónico a info@promidad.com y ahí les van a enviar los certificados. Si no, los pueden bajar. Acá tenemos un problemita porque Dropbox cambió hace como 15 días la manera de dar las direcciones. Y acá se nos desactualizaron. Entonces hay algunas que están con problemas. Mañana le voy a decir a los técnicos que las revisen una por una porque hay algunas que todavía tienen problemas. Pero si no, los pueden pedir a info@promidad.com. Si a alguno no le han llegado las notas, César o compañeros, debe ser que tal vez entregaron las tareas tarde y por esa razón no se les han revisado. Entonces, César, cualquier cosa, si tiene problema, escríbele un correo a yersinio.jimenez@promidad.com para que le revise esas tareas. yersinio.jimenez@promidad.com para que le termine de revisar las tareas. Debe ser que tal vez usted entregó alguna tardía. Los que entregan tareas tardías pues tienen un castigo en la puntuación y entonces, pero bueno, ahí se les califica y se les pone la nota. Dice Miguel, profesor, ¿con qué nota se aprueba el curso? Con mayor o igual a 70. Si tiene un promedio mayor o igual a 70, aprobó el curso. Miguel, si no, entonces no lo aprobaría, tendría que volverlo a llevar. Pero ahí en el aula virtual está el promedio. Espero que los puedan encontrar. Si tienen algún problema para encontrarlo, ahí las pueden ver, pero en la entrega de notas ustedes se meten acá, no sé en cuál curso estamos, se meten acá a un curso, digamos a métodos programación R Lagrange y acá en la entrega de las tareas ustedes se pueden meter ahí y ahí están sus notas, ¿ven? Mejor no las pongo porque son las de ustedes mismos, pero ahí están las notas, ahí las pueden ver. Ok. Bueno, muy bien, ahí las pueden ver. Ok, cualquier duda o problema, escriban a info@promidad para que nuestros técnicos les resuelvan el problema de algún certificado o de alguna nota. Ok, y en los próximos 15 días se estará enviando el certificado de programación R. El de análisis exploratorio y análisis predictivo se entregaron hace varios meses. ¿Ok? Entonces, si no les ha llegado, no lo han podido bajar, escriban a info@promidad.com para que les envíen el certificado. Y ojalá los puedan bajar acá directamente del aula virtual. Bueno, muy bien. Entonces, muy bien, aclarando acá dudas. Si tienen alguna otra pregunta. Si no, pues agradecerles la presencia el día de hoy. Desearles muy buenas noches y como siempre estamos atendiendo el foro 24/7 entre Carlos y mi persona
para ayudarles con las tareas. Bueno, muy bien, muy buenas noches. Nos vemos de hoy en 8 días. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches.